Ya, entonces, los objetivos de la clase son conocer las principales características de Chile en la segunda mitad y finales del siglo XIX, ¿ya? Y comprender la importancia de las fuentes primarias y secundarias para la comprensión de procesos históricos en distintos niveles. Entonces, esta periodización es la misma que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Tenemos una república conservadora que va desde 1831 a 1861, en donde se crea y se redacta esta constitución de 1833, donde la mayor parte de las atribuciones la tenía el presidente, existía un voto censitario, había autoritarismo. Entonces, y otra característica de este periodo conservador es que los gobiernos duraban 10 años, ¿ya? Por eso se le llama los decenios. ¿Ya? Los presidentes que hubo en aquel momento son José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Ya después, ¿qué es lo que qué es lo que vimos la clase anterior? Viene la República Liberal, que va desde 1861 a 1891. ¿Cuáles son las características de esta República Liberal? Es que se le empiezan a quitar atribuciones al presidente. Ya se dan el tema de las leyes laicas, donde a la iglesia también se le quita poder, ya se va alejando un poco la iglesia del Estado, se le quitan sus atribuciones con los matrimonios, con los bautizos, o con las inscripciones, mejor dicho, más que el bautizo, con las inscripciones de las personas, se le quita la ley, los cementerios, donde ellos decidían quién se podía enterrar y quién no. Ya dentro de esta República Liberal también se hace una ocupación de la Araucanía para buscar los recursos y anexar ese territorio que, entre comillas, tenía dividido a Chile. Se da la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Donde nosotros ganamos la parte norte actual de nuestro país. Es decir, durante la República Liberal hay una modificación de las fronteras de Chile, ya de los límites. ¿Ya? Y en 1856, bueno, se da la cuestión del sacristán, que es lo que viene a dar paso de la República Conservadora a la República Liberal. Los presidentes de la República Liberal son José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría, José Manuel Balmaceda, quien fue el último y quien es derrotado en esta guerra civil que les comentaba y que nos corresponde ver hoy día. Y desde 1891 a 1925 se da una república parlamentaria. Sigamos. Bueno, esto es lo que ya hemos visto, yo ya se los comenté la vez anterior, hay reformas realizadas durante la República Liberal, ¿cierto? Se disminuye el poder del Ejecutivo, el presidente no puede ser reelegido después de 1871, por lo tanto ya se dejan estos decenios de presidentes y se pasan a periodos solo de 5 años. Quienes tengan un cargo designado por el presidente no podrán asumir funciones en el Congreso, o sea, personas que trabajen para el poder ejecutivo en Chile, que es el del presidente, ministros, etcétera, ¿cierto? No pueden asumir funciones en el Congreso, que es el poder legislativo, para que no exista esta doble función y haya conflicto de intereses. Muchachos, esto lo voy a pasar súper rápido, pero con el profesor Diego estábamos hablando para que él les suba o este PPT o una cápsula explicando el PPT, porque la idea es llegar y explicarles lo que son fuentes primarias. Por eso estoy bastante apurado y no le he hecho consulta. Ya, entonces, otra reforma realizada durante la República Liberal, ya se amplían las facultades del Poder Legislativo. No hay clausura del debate. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se estaba discutiendo una ley, por ejemplo, en el caso como pasó hace poco, la ley esta del 10%, el retiro del 10% de la AFP, en aquel tiempo, como no había una clausura del debate, las leyes podían ser discutidas de forma indefinida. Entonces, por ejemplo, imagínense que esta ley del 10% se hubiera estado discutiendo en el Congreso durante años porque los parlamentarios no querían aprobarla. Ya después de estos conflictos parlamentarios se creó una clausura del debate, pero en aquel momento no existía. Por lo tanto, los congresistas, los parlamentarios podían manejar un poco al poder ejecutivo, no aprobando las leyes y discutiéndolas por un largo tiempo. Existe una interpelación ministerial. ¿Qué quiere decir esto? Que los ministros, quienes son las personas que tienen el
¿Cómo se puede? A ver, ¿cómo se lo explico? Son personas que tienen el apoyo del presidente y son como su brazo derecho. Son los expertos en cada tema que ayudan a gobernar al presidente. Entonces, cuando estas personas, eh, en aquel tiempo, el Congreso los llamaba para que rindieran cuentas ante los parlamentarios. Hoy en día eso prácticamente no sucede. Ya, pero por ejemplo, si al Congreso no le gustaba lo que estaba haciendo el ministro de Defensa, lo llamaban al Congreso y le hacían rendir cuentas de qué es lo que estaba haciendo. Esta persecución hizo que existiera una gran cantidad de rotación de ministros. Los ministros iban cambiando periódicamente. Bueno, más adelante no sé si aparecerá en una guía, pero en aquel tiempo los presidentes duraron sus mandatos, pero cada presidente tenía mucha cantidad de ministros porque estos iban cambiando cada cierto tiempo. Ya, y por último, las leyes periódicas como elemento de presión, la ley de presupuestos y la ley de guerra y marina. Me voy a enfocar un poco en la ley de presupuestos, que es la más fácil de entender. El presupuesto del país se tiene que renovar todos los años. ¿Qué es lo que es el presupuesto? Es la cantidad de dinero que puede gastar un gobierno durante un año. Ya, por ejemplo, en el presupuesto va que le voy a destinar en números simples, 1 millón a educación, le voy a destinar 1 millón a defensa, 1 millón a obras públicas, 1 millón a salud y 1 millón a, no sé, transporte. Entonces, en total, ya, era 1 millón para cada uno de estos 5 ministerios, entonces en total el presupuesto de la nación son 5 millones. Ese presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso y tiene que ser aprobado todos los años. Entonces, para que el presidente hiciera lo que el Congreso quería, el Congreso lo presionaba con no aprobar esta ley de presupuestos. Si el Congreso no aprueba esta ley de presupuestos, el presidente no iba a tener dinero para funcionar al año siguiente. ¿Ya? ¿Se entiende un poco lo que es la ley de presupuestos? ¿Y cómo son estas leyes periódicas? Muchachos, hablen. ¿Alguno de los que está acá? A ver, señor Gabriel Rojas, ¿se entendió lo que es la ley de presupuestos o las leyes periódicas y cómo el Congreso manejaba al presidente? Más o menos. A ver, trate de explicármelo. Que Porque, cuando un ejemplo, los ministros querían hacer algo y al Congreso no le gustaba, tenían que rendir cuentas con ellos. ya, eso es interpelación. Ahora vamos ¿Ya? al tema de las leyes periódicas. ¿Cómo, por qué la ley de presupuestos, que es la más fácil de entender, por qué esta ley de presupuestos funcionaba como un elemento de presión al presidente? Yo creo que era porque lo limitaba a hacer cosas, ¿no? Bueno, o sea, sí, lo limitaba. A ver, se lo explico nuevamente. Gracias, señor Gabriel. O sea, don Gabriel, perdón. El, el país funciona con dinero. Este dinero tiene que ser renovado todos los años. Esa ley, estos dineros que se le entregan al gobierno para funcionar son parte de una ley que se tiene que aprobar todos los años. El gobierno era presionado por parte del Congreso porque si el Congreso no quería, no aprobaba esa ley de presupuestos y el gobierno de turno al año siguiente no iba a tener dinero. Es súper simple. Entonces, es como que el Congreso le decía, ¿quieres dinero? ¿Quieres que te apruebe? Ya, pero tienes que hacer lo que yo digo o lo que yo quiero. Eso es en palabras simples. Sigamos. Bueno, estas son algunas reformas que se realizaron durante la República Liberal, ¿cierto? Hay una secularización de las instituciones. Secularizar es separar, ¿ya? Secularizar, separar. Entonces, la relación iglesia-estado, el Estado empieza a separarse de la iglesia. Recordemos que Portales quería esta iglesia muy pegada al Estado porque con ella controlaba la sociedad. Ya durante la República Liberal empiezan a separar a la iglesia. ¿Cómo se hace? En el 65 se crea la libertad de conciencia. O sea, no, la gente no estaba obligada a pensar como la iglesia católica.
Ya en el 75 hay fin del fuero eclesiástico, es decir, los curas o las personas ligadas a la Iglesia Católica podían ser juzgadas como una persona normal. Ya en 1883 se crean cementerios laicos, ya la Iglesia no tenía el control total de los cementerios. Antes de eso, todos los cementerios eran parte de la Iglesia Católica. Después se empiezan a crear cementerios laicos, como son los que, bueno, las personas de Valparaíso conocemos acá, el cementerio 3 de Playa Ancha, por ejemplo, el cementerio 1 y 2 que están al frente de la ex cárcel. Ya todos esos fueron creados ya con esta ley de cementerios laicos. En 1884, ¿cierto? Tenemos la ley de matrimonio y registro civil. Es decir, la iglesia ya no estaba a cargo del matrimonio ni de la inscripción de las personas, por lo tanto, se crea esta institución denominada registro civil, donde se firman los contratos nupciales o los contratos de matrimonio y se inscriben a las personas que nacen en el país y a las personas se entregan los certificados de defunción cuando mueren. ¿Ya? Y ya, bueno, esto es mucho más adelante, ya con el fin del parlamentarismo, de hecho, se crea una nueva constitución donde se separa ya para siempre la Iglesia del Estado, ¿ya? En 1925 recién. Profe, no deja meterse. No, sí me dijeron, así que no se preocupe. Estoy claro, por eso no tengo ningún problema con las personas que se vayan. No sé qué habrá hecho el profesor Diego cuando le subió el link. Ya, entonces, José Manuel Balmaceda fue el último presidente liberal en Chile. Ya él tuvo un mandato entre 1886 a 1891. Ya dentro de sus principales obras estuvo fomentar el desarrollo industrial, crear un plan de obras públicas, crear un alto gasto fiscal, recuperar las salitreras. Dentro de sus cosas él intentó nacionalizar el salitre y por eso mismo se enfrenta al Parlamento. ¿Ya? Creó hartos hospitales, escuelas, el viaducto de Mayeco, que es una obra ingenieril en Chile bastante conocida, que está en el sur. Crisis de la oligarquía. ¿Cómo nosotros desencadenamos o terminamos en una guerra civil? En 1890, ¿cierto? Existe un nuevo gabinete, ¿ya? Y empieza la interpretación parlamentarista a la Constitución. O sea, se le quita estas atribuciones al presidente y estos nuevos gabinetes mandaban más que el presidente. Con ello, el presidente, para intentar controlar un poco al Congreso, cierra sesiones extraordinarias en el Congreso. O sea, el Congreso funcionaba solamente en las sesiones ordinarias o las sesiones normales como un día de trabajo normal. ¿Ya? Para variar, como les comenté anteriormente, el Congreso rechaza la ley de presupuestos de 1891. Claro, la del presupuesto de 1891. ¿Por qué hace esto el Congreso? Ya porque quería que Balmaceda desistiera en su intención de nacionalizar el salitre. ¿Por qué? Porque muchos congresistas, como les dije en la clase anterior, tenían convenios, tenían negocios con altos personajes ingleses que manejaban salitreras, como era el caso de John Thomas North. ¿Ya? Entonces, como Balmaceda quería nacionalizar el salitre, estos personajes se iban a perder. ¿Ya? Estos personajes no se iban a poder hacer más millonarios en Chile. Entonces, como esto no le convenía al Congreso, le rechazan la ley de presupuesto. Pero como el presidente era un poco terco, dijo, bueno, si no me quieren aprobar el presupuesto del año 1891, yo firmo un decreto que voy a funcionar con el mismo presupuesto del año anterior. O sea que el presupuesto de 1890 iba a ser el mismo de 1891. Firma este decreto, con lo cual el Congreso obviamente alega y dice que el presidente Balmaceda está funcionando como, entre comillas, un dictador y que todo lo que está haciendo lo está haciendo fuera de la Constitución. Por lo tanto, ellos van a tomar las medidas necesarias para como sacar a Balmaceda del poder. Entonces, el Congreso inhabilita al presidente, es decir, deja de reconocer al presidente.
Pero, por su parte, Balmaceda sentía que él seguía siendo el presidente de Chile. Y esto termina en una guerra civil en 1891, donde se enfrenta el Parlamento, con apoyo de la Marina, ¿cierto?, con el presidente Balmaceda o el Poder Ejecutivo, con apoyo del Ejército. Esta guerra civil, que se da en 1891, ¿cierto?, termina ya el 17 de septiembre con la renuncia del presidente, el cual el 18 de septiembre en la embajada de Argentina se suicida. ¿Ya? Con el suicidio, bueno, con la renuncia ya de Balmaceda, con el triunfo de la Marina en esta guerra civil, nosotros comenzamos un periodo en la época chilena que se llama parlamentarismo, donde el Parlamento, el Congreso, tenía mayores atribuciones que el presidente. Entonces, tenemos que desde 1891 a 1825 en Chile funcionó un parlamentarismo, donde el presidente no era tan relevante como si lo era el Congreso, con la interpelación a los ministros, con este manejo del presidente a partir de las leyes de presupuesto, de estas leyes periódicas, ¿cierto?, que se tenían que renovar todos los años. Entonces, este periodo fue bastante particular en la historia de Chile y el Congreso estaba por sobre el presidente. ¿Ya? Dentro de este periodo se envían escuadras al norte, bueno, del periodo anterior, ¿cierto?, con Balmaceda, las escuadras de la Marina, ¿cierto?, son enviadas al norte. Jorge Montt, almirante de la Armada en Chile, controla la zona salitrera. Balmaceda suspende garantías constitucionales y clausura la prensa. La batalla de Concón y Placilla, como les comentaba, son las últimas dos batallas de esta guerra civil. Ya es donde hay una gran cantidad de muertos, como le dije, en la batalla donde más muertos chilenos han existido en la historia de nuestro país. Bueno, acá nosotros en Placilla tenemos un museo de eso. Hay un museo especial de esta guerra civil. Balmaceda renuncia y se aísla en la embajada de Argentina. Ya delega el mando a Manuel Baquedano, que era un general de ejército. Baquedano entrega al poder y Balmaceda se suicida. Interpretación historiográfica chilena, hay una tesis jurídica institucional y hay una tesis económica, pero en general las dos apuntan a un enfrentamiento entre el Congreso y entre el Congreso y el presidente. Ya la tesis económica es que Balmaceda, al querer nacionalizar la salitrera, esta no le convenía a los intereses ingleses, por lo tanto termina en una guerra donde el Congreso apoyaba a los ingleses y obviamente Balmaceda se apoyaba a él mismo en su intención de nacionalizar el salitre. Y una tesis jurídica institucional que Balmaceda funcionó fuera de estos márgenes legales de la Constitución y de estos márgenes de la Constitución, por lo tanto, existió un enfrentamiento en el Congreso por lo mismo. Muchachos, como les dije, el profesor Diego o va a subir el PPT o va a subir una cápsula explicando de mejor forma. Yo esto lo tuve que hacer súper rápido, a mí me gusta esta materia, pero no me pude detener como en los detalles porque necesitamos ver esto. El compañero o alguien que me envió que Joseph Garrido no se puede ingresar, por favor le puede enviar nuevamente el link que está en el mismo chat, ya, porque al final están todos ingresando y si él tiene problemas no me puedo detener por él. Me queda súper poco tiempo. En el grupo del WhatsApp de la mamá está el link. No, Lo yo se lo envían envío por... ahora en el chat de acá del Zoom para que se lo envíen. Yo ya lo envié. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, nosotros tenemos dos tipos de fuentes históricas, muchachos. Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Son aquellas que contienen la información directa del trabajo de investigación que deseamos realizar. Por lo tanto, son originales como material a utilizar. Las fuentes secundarias son aquellas que contienen la información organizada y elaborada producto del análisis de expertos sobre una materia en particular. Entonces, un ejemplo de fuente primaria son los periódicos de la época, revistas, diarios de vida, documentos oficiales de instituciones públicas o privadas, actas judiciales, cartas
cartas que son enviadas en el momento, etc. Y ejemplos de fuentes secundarias: libros, artículos de divulgación científica, antologías, enciclopedia, paper, etc. Ya. Muchachos, a ver, ¿quién me puede explicar lo que es una fuente primaria sin leer el PPT? Si no hablan, yo los voy a hacer hablar, así que si alguno tiene alguna idea como corresponde. ¿No? A ver, vamos a buscar a alguien. Veo siempre los mismos. Ya, señor Opaso, David Opaso, ¿me puede explicar lo que es una fuente primaria? Profe, no sé. Señor Barraza, ¿te puede ayudar a su compañero? Tampoco no entiendo muy bien de ese contenido. Entonces, si no entienden por qué cuando pregunto no me dicen que tienen dudas. Señor Canales, Profe, ¿qué es lo que es una fuente primaria? ¿Me lo puede explicar? creo que es más como algo como más, o sea, como más directo, como que lo dice la verdad, ¿o no? O sea, es directo, no es que diga la verdad. Se los explico. A ver, pongamos un proceso histórico cualquiera que vamos a estudiar. Señor Palacio, ¿qué le gusta a usted de historia que diga ya quiero estudiar esto? Cualquiera, no necesariamente lo que vemos ahora. No sé. La revolución del 18 de octubre. Ya, la revolución del 18 de octubre. Ya, entonces vamos a estudiar la revolución del 18 de octubre. Tomémonos, ¿cuánto duró? 2 meses, octubre, noviembre y diciembre, porque ya en enero ¿cierto? Se bajó un poco la intensidad. Tomémoslo por estos 3 meses. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tomar como fuente primaria de la revolución de octubre? Vamos a tomar todo lo que son periódicos que se publicaron en aquella época, ¿ya? Entre el 18 de octubre y pongamos el 18 de diciembre. Todos los periódicos son fuentes primarias, porque los periódicos estaban informando lo que estaba pasando en ese momento, ¿ya? No sé, los primera línea, ¿ya? Los primera línea, imagínense ustedes que un primera línea tuviera un diario de vida, y él fuera escribiendo en su diario de vida, no así como en las películas que coloca querido diario, pero no sé, pues coloca 18 de octubre, 2 puntos, ¿cierto? Y al lado, hoy con mis colegas o mis compañeros o mis amigos saltamos el torniquete. Esto fue en modo de manifestación en contra del alza de los pasajes, pero que en sí viene a mostrarnos injusticias que vienen muchos años en nuestro país. Y ese diario él lo guarda, pasa la revolución del 18 de octubre y pasan años. Y de repente se quiere estudiar la revolución del 18 de octubre y llega una persona, un historiador o un periodista más avanzado, pero muchos años después, y ve este diario. Entonces, este diario se transforma en una fuente primaria porque el primera línea estaba escribiendo in situ lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo. ¿Ya? Entonces, no sé, la ley anticapucha, ¿cierto? Que se creó durante la revolución del 18 de octubre, ¿cierto? Esa ley, que es un documento oficial del gobierno, también pasa a ser una fuente primaria, porque esa ley fue una reacción en el momento a esta revolución. Entonces, ¿qué es lo que es una fuente primaria? Es cualquier material que se haya creado durante la época de estudio. Entonces, todo lo que se creó entre el 18 de octubre y el 18 de diciembre, pongamos que hasta ahí vamos a estudiar el proceso, ya es una fuente primaria, ya sea una noticia en un periódico, o que alguien escribió en un diario de vida,
o un correo electrónico, porque ya no se escriben cartas, pero un correo electrónico que se envió entre las primeras líneas, estas leyes que se crearon en aquel momento, una pintura, una foto, la foto cuando sale la bandera en la Plaza Italia, que es súper conocida, cuando aparecen todos manifestándose y aparecen arriba en la parte donde estaba Pedro de Valdivia y aparecen con la bandera, pasa a ser una fuente primaria. ¿Ya? En cambio, una fuente secundaria es, imagínense, estemos en el 2040, ¿ya? Y en el 2040 se quiere estudiar la revolución de octubre, del 18 de octubre del 2019. Entonces, esa persona que quiere estudiar pescó todas estas fuentes primarias, todos estos periódicos, revistas, diarios de vida, etcétera, las procesó, ¿cierto? Las procesó y él escribió su versión de la revolución. Ya, y creó un libro de la revolución del 18 de octubre, pero la escribió en el año 2040. Entonces, ese libro donde se recopilaron fuentes primarias, se estudiaron y se procesaron y después se escribe el libro, es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque la fuente secundaria no se escribió en el proceso, ¿ya? Y la información que contiene ya está organizada, elaborada y hay un análisis de expertos. Entonces tenemos una fuente primaria que se escribe mientras se está generando el proceso y que no tiene una intencionalidad más allá de informar algo en un periódico o de escribir algo en un diario de vida o de mandar un correo, y una fuente secundaria que tiene toda la intención de explicar este proceso que estamos estudiando. Muchachos, ¿se entendió de mejor forma? Sí, profe. Profe, entonces, cuando alguien que participó en la revolución cuenta su historia, ya Sí, sea en unos años más o ahora, ¿sería una fuente secundaria o primaria? es una Si la fuente cuenta por primaria. voz. O sea, si es solo el relato de la historia, ¿Sí? él es una fuente primaria, porque él la vivió, Ya. Ah, ¿ya? entonces si alguien no la vivió, es una fuente secundaria. Claro, po. Y, Imagínense, yo escribo un libro de la Segunda Guerra Mundial. Yo nunca estuve en la ah, Segunda Guerra Mundial, po. Pero sí. yo puedo tomar fuentes primarias de la Segunda Guerra, puedo pescar una pintura de la época, un afiche, puedo pescar, no sé, cartas de las personas que estaban en batallas que le enviaban a su familia, hacer un análisis de eso y escribir un libro de la Segunda Guerra Mundial. A mí nadie me lo prohíbe, pero lo que yo escriba no va a ser una fuente primaria, pues si yo no estuve ahí, va a ser una fuente secundaria. Yo estoy mirando la historia a través de los ojos de otras personas. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Sí. Ya, muchachos, porque no voy a alcanzar a hacerle los ejercicios que tenía porque tengo que pasar la lista y me quedan 7 minutos de clase. Ya, pero en el PPT, bueno, y en la guía aparecen estas fuentes. Por ejemplo, este es un testimonio de un soldado francés sobreviviente en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sería esto? ¿Fuente primaria? Una fuente primaria porque él envió una carta sin la intención de que se transformara en contar una historia de guerra. Él le envió una carta a su polola o a su mamá, no sé, pero entonces es una fuente primaria. En cambio, acá aparece una fuente, es la visión de un historiador, Eric Hobsbawm, sobre la primera mitad del siglo XX, y lo escribió en el año 2007. O sea, él está contando entre el 1900 y el 1950, pero en el año 2007. ¿Es una fuente primaria o secundaria? ¿Secundaria? Secundaria, porque si bien él puede haber estado un tiempo de esta primera mitad, él está enfocado en explicar a través de fuentes primarias lo que pasó en la primera mitad. Y ahí están lo que son cada una, ¿ya? No se las puedo, no puedo ahondar porque si no, no alcanzo a pasar la lista. Muchachos, les voy a pasar la lista para que me contesten, porfa. Astudillo, Presente. Barraza, Babestrelo, Presente. Babestrelo, Presente. Bruna. Presente. Bruna, vea el mensaje que le envió el profesor Diego en Classroom. Cáceres. Campos. Canales.
Presente. Carrasco, Castillo, Castro, Cerón está porque yo lo vi, fue el primero que entró. Clavijo, Presente. Concha, Presente. Contreras, Cordero, Del Canto, Díaz, Espinosa, Flores, Presente. Gárate, García, Presente. Garrido. Garrido me dijeron que había tenido problemas para entrar. Dígale que lo voy a dejar presente, pero que tiene que ponerse al día. Joaquín González, Maximiliano González, Jonathan González, Heredia, Manso, Presente. Martínez, Presente. Opaso, Presente. Orrego, Palacios, Presente. Rodríguez, Presente, profe. Itan Rojas, Gabriel Rojas, Presente. Johan Rosas, Presente. Schultz, Presente. Sepúlveda, Cerey, sí lo vi porque entró y me habló. Ulloa, Valenzuela, Varas, Venegas Presente. y Zamorano. Presente. Zamorano, usted también tiene que ver el mensaje del profesor Diego, por favor. Ya, profe. Ya, muchachos, me quedan 2 minutos. Ya, pucha, la idea es poder haber tenido un poco más de clases para ahondar más en lo que son las fuentes primarias y secundarias. Pero cualquier duda o consulta al profesor Diego y lo que, bueno, se va a subir un poco la clase. Cualquier duda o consulta al profesor Diego y esperemos que la próxima clase, ya en 2 semanas más, ¿cierto? Tengamos una cuenta pago de Zoom para poder hacer la hora como corresponde y no estar apurado como nos sucedió en estos momentos. Ya, porque la idea es explicarles con todo el tiempo del mundo, pero en estos momentos no se ha podido. ¿Ya? Así que me disculpo, no ha sido culpa mía, pero me disculpo igual porque la clase no ha sido de toda la calidad que debiese ser, pero es netamente por un tema de tiempo. Ya, muchachos, ahora sí, esta vez me puedo despedir porque la vez anterior se me cortó y no alcancé, así que le mandé mis disculpas con el profesor Marcel. Un gusto haberlos visto y nos estaríamos viendo en 2 semanas. Chao, muchachos, que estén bien, cuídense. Bien, profe. Chao. Profe, cuídate usted también. Chao, chao. ¿Hay clase después? Yo creo, no sé, ¿No? Ah, No hay problema. no me sé el horario de ustedes. Esta Chao, es la profe. última. No, profe. Chao, chao, Gracias. que estén bien, cuídense. Martincito, estoy haciendo clase, hijo. Ya, oye, ¿me puedes mandar los datos de mi cuenta? ¿De cuál cuenta? De la mía, de la PlayStation 4. ¿Y por qué? Ya, yo te los mando. Sí, ya. Besito, chao.